Bien, el día de hoy estamos aquí para presentar dos productos, como ya lo mencionó Ángeles, de la Redodem. El primero de ellos es el reporte estadístico 2024, Migrar bajo asedio. Em, Cabe destacar que este reporte pertenece a la red de documentación. Voy a enmarcar un poquito por quienes no conocen muy bien, que es una red de documentación de las organizaciones defensoras de personas en contexto de migración forzada y con necesidades de protección internacional. Esta organización está compuesta por más de 20 organizaciones, albergues, casas y comedores ubicados en 3 entidades del país que en su conjunto generan información en torno a los flujos migratorios de las personas en su tránsito por México, así como también genera documentación e investigación de violaciones a derechos humanos, cuyos primeros esfuerzos se remontan al 2009. Desde los inicios de la Redodem, la información que se recopila busca ayudar a conocer tanto a las personas que son acogidas en cada uno de los espacios que la integran, como con la finalidad en lo individual de identificar sus necesidades inmediatas de protección y en lo general contar con información y datos que permitan tanto tomar decisiones como caracterizar a la población. No obstante, es muy importante destacar que detrás de todos estos datos que hoy presentaremos hay historias de vida, anhelas, metas, sueños de personas que solo buscan alcanzar una vida digna que por diversos motivos les ha sido privada en sus países de nacimiento. Em, El proceso para la recuperación de la información se basa en la realización de entrevistas en cada uno de los albergues. Como pueden ver en el mapa, los puntos ubican a cada una de las organizaciones, casas que conforman la red ODEM. Así, durante su ingreso se realiza una primera entrevista en donde se recuperan datos principalmente sociodemográficos como edad o identidad sexogenérica. Y en el caso de las personas que están por periodos más amplios, existe la posibilidad de continuar recopilando información en torno a a sus motivos de salida. Y solo en los casos en que existen las capacidades necesarias al interior de las organizaciones y las personas tienen la disposición de compartir sus testimonios sobre eventos relacionados con violencias o violaciones a derechos humanos, se recopila esta información. La recopilación de información se hace en distintos momentos, como ya lo hemos visto, para evitar la revictimización de las personas y priorizar la atención por encima de la recopilación de datos, lo cual ha sido un escenario común entre el 2023 y 2024, periodo caracterizado por una sobresaturación en los espacios. Así, es oportuno tener en consideración que este reporte solo contabiliza los registros de cada persona, que en algunas ocasiones se dio esa posibilidad, lo cual implica que el número total de las personas atendidas en los albergues es mayor. Así, en el 2024 encontramos que ha sido el segundo año desde la publicación del primer reporte de la Red ODEM en el 2013, con más ingresos de personas registradas por las organizaciones socias de la Red ODEM, con 37.999 registros, año que fue superado por el 2023 con 53.435 registros, mientras que el tercer año con el mayor número de registros corresponde a un periodo previo a la pandemia en el 2018 con 36.190 registros de personas. La reducción en los ingresos registrados por la Redodem entre el 2023 y 2024 representa un 29% menos en los registros. Caso opuesto, se observa en los datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. En el 2023, dicha unidad registró más de 700.000 personas, mientras que en el 2024 más de 1 millón, lo que equivale a un incremento del 59%. Cabe destacar que desde la Redodem expresamos una gran preocupación por la disminución en los ingresos registrados, pues mientras en la unidad se ha reportado un incremento en el mismo periodo, el cual en gran medida responde al incremento de los retenes migratorios en puntos cercanos a los albergues que, por un lado, han impedido que las personas transiten por las rutas que les conducen a espacios seguros, y por el otro, se incrementan las detenciones y los traslados arbitrarios. Bien, ahora sí,
Algunos otros hallazgos que podemos destacar tienen que ver con el ingreso de las personas. La tendencia que se muestra al comparar entre los años 2023 y 2024, como vemos en esta gráfica, posibilita ver una disminución en los registros de la población migrante. Para el segundo trimestre del 2024 se observa una disminución en los registros que va de 4.560 a 2.646. Tendencia que desde entonces continúa hasta la fecha y se observa en todas las regiones del país. En términos del país de nacimiento, Honduras, como por más de 10 años, sigue siendo el país con el mayor número de registros, en esta ocasión con más de 23.000 registros. Por otro lado, en continuidad al 2023, encontramos que Venezuela se sigue posicionando entre los dos primeros países con más registros, solo que en esta ocasión baja al segundo lugar con más de 16.000 registros. Al respecto, cabe destacar que en lo relativo al registro histórico de la Redodem, solo en estos últimos 2 años, países de América del Sur se han colocado dentro de los primeros 5 países con más registros en las organizaciones socias de la Redodem. Este cambio se enmarca en el crecimiento exponencial de los países de nacimiento de las personas registradas durante su ingreso, lo que significa que hay una mayor diversidad en el origen de las personas acogidas por los albergues. Así, lo que anteriormente implicaba un escenario donde predominaban los ingresos de personas originarias de países ubicadas en América Central, como fue la tendencia durante varios años, esta realidad ha cambiado con el ingreso de personas originarias de otras partes del continente americano, así como de otros continentes. De manera que, si bien en el 2023 se registró el ingreso de personas originarias provenientes de 74 países, en el 2024 contabilizamos 79 países de ingreso, marcando una continuidad en la tendencia descrita. En lo relativo a la edad de las personas que ingresan a los espacios que conforman la red ODEM, los reportes de las personas que dijeron tener entre 20 y 40 años son las que más registros tienen, con un pico entre los 25 y 30 años, lo que muestra una continuidad a lo largo del tiempo en los ingresos de una población en edad productiva. También, en continuidad del 2023, aunque con una disminución, se observa la presencia de niñas, niños y adolescentes. Al cruzar información con los datos de cómo viajan las personas, vemos que en su mayoría durante el 2024, quienes viajan en grupos familiares res- eh, relativamente a niños, niñas y adolescentes, proceden de países como Perú, Brasil, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Venezuela. Mientras que la presencia de niñas, niños y adolescentes ha disminuido que viajan solos, tenemos registros que proceden de países como Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador y Haití. Aquí cabe destacar que estos datos solo corresponden a las personas que ingresan a los albergues socios de la red ODEM. Otro hallazgo por resaltar se encuentra en la forma en la que las personas viajan, es decir, si viajan solas, acompañadas por familias, por familiares, por personas conocidas en el camino o por un grupo de personas desconocidos. Así, se encontró que las personas originarias de países en el Caribe, América del Sur y Asia hay una tendencia por viajar en grupos familiares, mientras que las personas originarias de América del Norte, América Central y África tienden a viajar solas. No obstante, al observar que de cerca los ingresos de las personas, originarias de América Central entre el 2024 y 2023, se observa que en el 2024 se registró un mayor número de personas con tendencia a viajar en grupos, dando un crecimiento del 24%. En lo relativo a las formas en las que personas viajan, también encontramos otra continuidad y tiene que ver con la tendencia de las mujeres a viajar en grupos familiares, con un aumento del 6% entre el 2023 y 2024. Así, solo el 10% de las mujeres entrevistadas dijeron viajar solas, lo cual también puede estar vinculado con los riesgos que enfrentan las mujeres en las rutas migratorias. Relativo a los motivos por los que las personas dijeron migrar,
también se identificaron cambios en las tendencias. Entre 2023 y 2024 hubo una disminución del 18% sobre los motivos socioeconómicos de las personas acogidas, en tanto que los motivos de violencia no doméstica tuvieron un incremento del 3,5%, lo que implica que más personas salieron de sus países por motivos relacionados con agresiones físicas, secuestros, amenazas, intimidaciones o violencia generalizada en el 2024. En lo relativo a los testimonios de las personas sobre las agresiones que han vivido en México, se identificó que los hombres tendieron a reportar robos y asaltos en un 43,8%, seguido de secuestros en un 38,4% y de agresiones físicas y verbales en un 23,3% en el 2024, mientras que por su parte las mujeres reportaron en su mayoría secuestros en un 50,8%, seguido de agresiones físicas y verbales en un 31% y asaltos y robos en un 27%. En lo relativo al perfil de quienes agreden a las personas migrantes, según sus testimonios, también hay cambios. Mientras que en el 2023 las autoridades migratorias y policiales concentraban la mayor parte de los reportes por agresiones físicas, extorsiones y amenazas, en 2024 los grupos armados fueron los más señalados como el principal responsable en la mayoría de estos delitos. Al respecto, cabe puntualizar dos preocupaciones desde la Redodem. Uno, a pesar de que las autoridades migratorias y policiales cuentan con menos reportes en la información recabada, se incrementó el acoso contra los espacios que brindan atención humanitaria a las personas migrantes durante su tránsito, así como también aumentó el número de retenes migratorios en los alrededores de dichos espacios. Por lo que, reitero, propició que las personas, con la finalidad de evitar ser víctima de detenciones y traslados arbitrarios y posteriores deportaciones, evitaran transitar por rutas que les permitieran ingresar a espacios seguros para recibir asistencia. 2. El incremento de los reportes que señalan a actores armados como el principal agresor coincide con un contexto permeado por un mayor control de las rutas migratorias y del tráfico de personas por parte de las redes criminales, lo cual también influyó en que algunas rutas migratorias se tornaran más peligrosas y en consecuencia menos transitadas por las personas. Es importante reiterar que este análisis solo refleja los reportes de violencias de las personas que accedieron a proporcionarlos y no el número total de personas migrantes agredidas. Por supuesto, el reporte abunda en muchos otros datos más, por lo cual les invito a que lo consulten en nuestra página web. Y bien, como comentamos al principio, esta presentación, este webinario del día de hoy, tiene por objetivo mostrar un segundo producto, que es el monitoreo de protección de la red ODEM, el cual se realiza, como lo hemos mencionado, desde los inicios de la red en el 2009, pero ahora se presenta de manera pública a través de una plataforma interactiva que contiene información de los años 2023 y 2024 y que posteriormente seguirá siendo alimentada con nuevos datos para la consulta de las personas. El monitoreo de protección de la red ODEM se basa en la recopilación y el análisis sistemático y periódico de la información que se realiza desde cada uno de los albergues que integran la red. Este monitoreo está conformado por 4 secciones que cada uno se desglosa en varias variables que ustedes pueden ir viendo ahora, como ingresos mensuales, características sociodemográficas. Por otro lado, en la sección de por qué migran, ya encontramos los motivos de por qué viajan las personas, motivos o personas que se vinculan con sus motivos de salida. También están las situaciones de riesgo y a dónde van o a dónde llegan. Voy a dejar de compartir esta presentación solo para movernos a mostrarles ya de lleno la página web, en donde podrán encontrar ya este monitoreo de protección.
tiene una página de inicio y hasta abajo tiene un botón para poder trasladarnos como tal ya al monitoreo, en donde están las 4 secciones que se les mencionaba. Em, Ustedes pueden ir recorriendo las gráficas que se presentan, pero también pueden ir seleccionando la información que ustedes quieren ir observando. Ustedes como van viendo se va cambiando la información según lo que observamos. También podemos solicitarle a la plataforma análisis comparativos entre los años que se presentan o datos de un solo año. También tenemos la posibilidad de descargar las gráficas que hemos seleccionado en diferentes formatos. Podemos seguir cambiando por secciones y vamos a ir observando las diferentes variables que contienen cada una de las secciones. Y en cada una de las secciones se puede hacer lo mismo, se selecciona la información que uno quiere ver y el periodo también. Y por supuesto también en cada una de las secciones se puede descargar la información. Bien, ya por último, es importante destacar que todo lo presentado es producto del esfuerzo continuo de cada una de las personas que dedica día a día su tiempo para colaborar en la recopilación de la información desde los más de 20 organizaciones, albergues, casas y comedores que conforman la red ODEM, sin quienes esto no sería posible. Tarea que además no ha sido nada sencilla para llevar a cabo, particularmente en un contexto de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos y trabajadores humanitarios, así como en el marco de una sobresaturación de los espacios de acogida, impactando en los equipos en cansancio, agotamiento crónico, entre otras afectaciones que han quedado de lado por priorizar la atención a las personas migrantes. También agradecemos al equipo de Data Cívica por su colaboración en la realización del reporte estadístico, así como en el desarrollo de la plataforma interactiva que ha permitido traer a la vida el monitoreo de protección que hoy les presentamos. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Sara, por compartirnos los principales hallazgos del informe. Vale decir, pues, que este es el informe número 11 anual de la Red ODEM. Y bueno, en ese sentido me parece fundamental subrayar el papel clave que tiene la documentación que ha realizado la Red ODEM durante todos estos años para el campo de la migración y de los derechos humanos en México. Por un lado, pues para identificar, sistematizar y visibilizar las violencias contra quienes están migrando, pero también para visibilizar lo que se está haciendo desde los albergues, las casas y los comedores que forman parte de la red. Bueno, les recuerdo que contamos con interpretación simultánea por si alguien la requiere y les invitamos también a dejar sus preguntas por el chat. Vamos a tratar de responderlas a lo largo de la sesión, pero si no fuera así, el equipo de la Red ODEM tratará de responderlas por otras vías. Como segundo momento tendremos un panel de comentarios respecto, pues, por un lado a lo que nos están compartiendo como hallazgos del informe, pero también a la relevancia que esto tiene para el trabajo de la migración y de los derechos humanos en México. Agradecemos para esto la presencia de las personas participantes y les voy a ir presentando conforme vayan participando para que les vayan conociendo a quién va a hablar. Entonces arranco presentando a Sergio Luna. Él es coordinador general de la Red ODEM y director del albergue La Sagrada Familia en Apizaco, Tlaxcala. Su práctica profesional la ha orientado a la defensa de los derechos humanos desde distintas organizaciones de la sociedad civil en diversas temáticas de los derechos humanos, la economía solidaria y la migración. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir de manera inicial eh, cuál es el objetivo de la red ODEM. Nosotros somos una red de 23 organizaciones defensoras de personas en contextos de migración forzada y con necesidades de protección internacional, que por medio del acompañamiento directo, sustancialmente a través de la ayuda humanitaria, generamos información y procesos de documentación e investigación, como lo es este reporte. Lo hacemos para visibilizar y denunciar su situación con estrategias políticas, sociales y jurídicas que impacten en el goce y el respeto de sus derechos humanos y condiciones de seguridad y protección también para las organizaciones y personas que defienden sus derechos humanos. En ese sentido, para nuestra red,
Migrar bajo asedio, informe anual descriptivo 2024 de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes, se vuelve un insumo imprescindible en un momento en el que, como se ha dicho, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a personas en movilidad están bajo una ofensiva política y social de criminalización. Este insumo cobra relevancia en un contexto de criminalización a personas defensoras y el impacto en albergues y casas de migrantes en México. Asimismo, permite evidenciar la presión que enfrentan las casas y albergues de migrantes tras años de sobrecarga. Recordemos tan solo pues las caravanas, el periodo de COVID, etcétera, ¿no? Y retos que para la sostenibilidad diaria también enfrentamos la falta de recursos después de los reajustes a nivel internacional por la pérdida de fondos y una creciente criminalización de la defensa de derechos humanos ante un contexto permeado cada vez más por redes criminales. Los datos recogidos por las casas, albergues, comedores y organizaciones aliadas muestran una paradoja fundamental. Como se ha dicho, aunque en 2024 se registró una disminución en los ingresos, 37.999 frente a los 53.435 de 2023, las condiciones de riesgo, violencia y precariedad se intensificaron, y eso es lo que ha mostrado este informe 2024. Los datos estadísticos reflejan un escenario marcado por los efectos de la contención migratoria, por una parte, el aumento de situaciones de violencia y una continua y creciente diversificación de los perfiles migratorios. Además, el fortalecimiento de diversos actores delictivos en el territorio nacional. Estos datos, pues creemos que desarman cualquier narrativa que pretenda asociar la reducción numérica con un alivio del fenómeno migratorio. La migración se ha desplazado a rutas más peligrosas y está siendo absorbida por lógicas de contención estatal y de control criminal. Algunos datos que confrontan la criminalización y de lo cual este informe da cuenta. El informe adquiere un peso político porque permite desmontar la narrativa oficial estigmatizante y criminalizadora que equipara la defensa de los derechos humanos con el fomento de la migración irregular. O incluso en extremos se nos ha acusado de colaboración con el crimen organizado. Frente a estos discursos, pues la Redodem, a partir de este informe 2024, aporta evidencias sólidas. Por una parte, las rutas son más violentas. Como se ha dicho, aumentaron secuestros, extorsiones, agresiones, sobre todo contra mujeres. Muchas personas requirieron atención médica, psicológica o legal, aunque muchas de ellas tampoco están ingresando a los albergues. Las persistentes acciones estatales, recordemos, los desalojos en la Ciudad de México, las devoluciones internas de las personas que están en el norte del país y son devueltas al centro y sur sin ninguna protección. Y como se ha dicho además, ¿no? Los retenes de albergues cercanos a los albergues que agravaron la vulnerabilidad de quienes migran. Además de esto, hay una contención sin retorno, sin opciones viables de deportación a México para personas extranjeras que genera un círculo vicioso. Ya se ha dicho además la diversidad de perfiles, pues creció la migración en grupos familiares y la migración incluso de personas con un mayor nivel de calificación, mayores estudios, aunque esto vemos que refleja causas estructurales de la migración. La niñez migrante, bueno, en este caso disminuyó la presencia de niñas, niños por mayores riesgos en las rutas. Los niños que se encuentran de manera más permanente en México han quedado fuera de la educación formal. La violencia de género, en este caso las mujeres, sobre todo las haitianas, registraron altos niveles de violencia doméstica y sexual. En 2024, el secuestro fue la principal agresión, a diferencia de 2023. Entre las causas de movilidad, como se ha mencionado en el informe, para los hombres predominaron razones socioeconómicas, pero para las mujeres el principal motivo fue el acceso a servicios como salud y educación, aunque la violencia, incluida la sexual, se consolidó como la causa creciente. Otras violencias diferenciadas, hombres
Reportaron sobre todo robos, secuestro y agresiones físicas y verbales. Las mujeres, en cambio, secuestro, tortura psicológica, violencia sexual y agresiones físicas, con el secuestro emergiendo como nueva forma de violencia hacia ellas. Los datos de este informe no son simples estadísticas para nosotros, son pruebas documentadas que protegen a las personas defensoras de derechos humanos y a las casas de migrantes de la criminalización, porque legitiman su labor humanitaria frente a acusaciones infundadas que se han realizado en nuestra contra. Un hallazgo contundente del informe es el desplazamiento del principal actor violento. En 2024, más del 60% de las agresiones fueron atribuidas a grupos criminales, superando, como ya se comentó, a las autoridades migratorias y policiales. Este dato es devastador para nosotros, porque muestra cómo las rutas están siendo hoy dominadas por redes delictivas que operan con impunidad. Al mismo tiempo, evidencia que las autoridades no solo no protegen a las personas que migran, sino que en muchos casos refuerzan la lógica represiva, como ya se ha comentado a través de los retenes, las deportaciones, etcétera. Frente a este panorama, las organizaciones de la Redodem hemos optado por fortalecer la calidad de nuestros servicios, aún con menos ingresos registrados. Esta disminución no implica, por supuesto, menor necesidad, sino la urgencia de replantear estrategias ante una migración que sigue marcada por la vulnerabilidad y la precariedad. Nuestra prioridad no solo es mantener la atención humanitaria que permanentemente los albergues ofrecen, sino que ahora nos estamos esforzando por brindar acompañamiento, documentar violaciones a derechos humanos y sostener la esperanza como un principio ético y político. El informe reafirma a los albergues y las casas de migrantes como espacios de resistencia cuya labor de documentar, acompañar y proteger en estos momentos resulta vital, pues es un contexto donde el miedo y el hostigamiento busca paralizar a las personas defensoras. Así, la Redodem se consolida como un refugio frente a la violencia estructural, la omisión estatal y la criminalización. En conclusión, podría decir que este informe también forma parte de una apuesta narrativa situada desde y para la esperanza, frente a un contexto de hostigamiento y miedo, ya que muestra cómo las organizaciones, albergues y casas de migrantes siguen creando espacios de protección, de asistencia y solidaridad. Además, con el diseño de nuevas herramientas para el monitoreo de protección, como el que se ha presentado, fortalece sus acciones de incidencia y les brinda recursos para posicionarse como actores clave desde el terreno. En un país donde la defensa de derechos humanos está siendo estigmatizada y perseguida, este informe no solo aporta datos, aporta legitimidad y herramientas de incidencia. Pone sobre la mesa que la migración no es un delito, sino una consecuencia de desigualdades estructurales y violencias múltiples. Y sobre todo, reafirma que el trabajo de acompañamiento humanitario y de documentación que realizan las organizaciones de la Redodem no es un acto de complicidad con la irregularidad, sino un acto de resistencia ética frente a la violencia, la omisión estatal y la criminalización. Los datos importan porque salvan vidas, así lo creemos en Redodem. Legitiman luchas y sostienen esperanzas, y esa es quizás la contribución más radical de este informe, demostrar que incluso en un escenario de asedio, las defensoras y los defensores siguen siendo faros de dignidad y de futuro. Muchísimas gracias, Sergio, por lo que nos compartes, sobre todo por traer a la mesa lo relevante de la labor que están haciendo las personas defensoras y acompañantes en los albergues, casas y comedores de la red. Estoy de acuerdo en que una de las cosas que hace el informe es mostrar que este trabajo cotidiano en los albergues no es aislado, sino que se hace efectivamente en red, que es un esfuerzo colectivo para acompañar a las personas, por documentar violencias y denunciar abusos y seguir exigiendo condiciones dignas para las personas migrantes. Vamos a darle la voz a la siguiente persona que nos acompaña el día de hoy. Ella es Luisi Pedrosa, quien es profesora investigadora
del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México e investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos ILAS del German Institute of Global and Area Studies, GIGA por sus siglas en inglés. Su investigación se sitúa en la intersección de los estudios comparativos de políticas migratorias y los estudios de ciudadanía y o nacionalidad. Luisi, muchas gracias. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias a ti, Ángeles, por la presentación y muchas gracias a la Redodem por la invitación para comentar su reporte Migrar bajo asedio. Estoy muy honrada, francamente, y muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana porque yo soy una persona usuaria también de los datos que ha generado la Redodem en los últimos años y tengo un profundo respeto por su labor. Me han pedido centrarme en una lectura a partir de la externalización, más que en un análisis de los datos o en un comentario de los análisis demográficos contenidos en el reporte. Así que pues me voy a centrar en esa lectura a partir de la externalización. Y el mensaje general que quiero compartirles es que creo que el reporte pone en perspectiva un asunto que es muchas veces relegado en los estudios, sobre todo académicos, que se hacen sobre las consecuencias de la externalización, sobre todo de colegas pues muy brillantes y muy buenos del norte global sobre todo. Estos estudios tienden a enfocarse en la consecuencia, en el debilitamiento de los sistemas de asilo de los estados del norte global, ¿no? Y también se enfocan mucho en pues, el debilitamiento del régimen humanitario internacional. Em, por supuesto que ese es un régimen que tiene falencias y sesgos coloniales que han sido muy criticados. Valdría la pena pensar si vale si merece la pena buscar perfeccionarlo o no. Ahora más bien parece que está como en riesgo de debilitamiento y de extinción, porque efectivamente la externalización está minando, está dilapidando sus bases, ¿no? Las bases que existían para atribuir responsabilidad ante personas que sufren persecución por distintos motivos. Pero yo creo que a diferencia de estos estudios que se fijan en estos efectos macro y efectos en los sistemas de asilo de países del norte global, a mí me parece que este reporte de Redodem pone el acento en un asunto diferente que se hace visible cuando se generan datos desde el campo y datos sobre los impactos que tiene la externalización, no en la vida del régimen humanitario en abstracto, sino el impacto en la vida de las personas. Y quiero compartir con ustedes tres reflexiones concretas que emergen todas de este contundente dato que da el reporte, que es que, bueno, en 2024 se ha disminuido en cerca de 30% la recepción en estos espacios, a pesar de que hay un aumento de casi el 60% de la población migrante en situación irregular. Entonces, a partir de ese dato contundente que ofrece el reporte, yo hago tres reflexiones que ahora quisiera compartirles. Y es de una forma súper sencilla, les prometo que son solamente 3 diapositivas. Díganme si las ven. ¿Sí las ven? Está cargando. Ok. Bueno, la primera reflexión es sobre más formas de externalización que están probándose, a su vez con mayor impacto. La externalización no es solo múltiple en las formas, que ya sabemos que van desde la cooperación binacional, en programas como Frontera Sur, hasta la implementación unilateral de políticas migratorias restrictivas, que ya conocimos muy bien, Título 42, MPP, CBP-1, operando en unos espacios y no en otros en el pasado reciente, cada una con graves consecuencias para México, que asume grandes costos al respecto. Pero no solamente es la multiplicidad de formas que está cobrando la externalización, sino también el impacto muy grande que están teniendo estas medidas.
La segunda reflexión que está conectada con la anterior es sobre los efectos que esta multiplicidad de formas está teniendo a lo largo del tiempo sobre México y sobre la sociedad mexicana. Lo que yo observo es que está teniendo lugar un proceso de institucionalización. Y este proceso de institucionalización para mí es observable en la reproducción descontrolada en México de formas de control migratorio que son incoherentes con nuestro propio marco regulatorio. Y en tercer lugar, la tercera reflexión que está conectada con esta observación de que se está asentando una tendencia, se está arraigando una tendencia de estas formas de control migratorio descontroladas, es que esto tiene efectos sobre la sociedad mexicana. En primer lugar, se crea un círculo vicioso de precarización de la migración irregular, con el riesgo no solamente de que se estigmatiza la migración irregular, sino el riesgo muy grande en términos de nuestro marco migratorio propio, de que se vuelva a ilegalizar. Sabemos que por lo menos entre todas las quejas que podemos hacer acerca de la incoherencia entre la letra y la práctica, podemos referirnos a una letra en la cual la migración irregular no es un acto criminal, ¿no? Pero nos arriesgamos cada vez más con estas formas de rutinización, institucionalización y precarización de la migración irregular a que se ilegalice de nuevo. Y creo que es un riesgo muy grande frente al cual tenemos que estar muy alertas entre sociedad civil y academia, establecer alianzas y estar en sintonía para que esto no ocurra. Y en segundo lugar, otro efecto sobre la sociedad mexicana de esta institucionalización de formas múltiples de externalización y de control migratorio incoherente en México es que se va arraigando la opacidad en la práctica de la política migratoria. Y la opacidad afecta no solamente a las personas migrantes, ahí es donde el impacto es muy evidente, como lo hace patente el reporte de Redodem, sino también afecta a la sociedad mexicana. Nos afecta de varias formas, pero sobre todo nos va robando de capacidad de acción y va ubicando y arraigando la política migratoria en un espacio de nula transparencia. Y bueno, tengo algunas otras reflexiones que se refieren también a la práctica de investigación del reporte de Redodem y también a lo que creo que es preciso que hagamos juntos, que trabajemos juntos como sociedad civil y academia para tratar de evitar la institucionalización de estos procesos, la rutinización, la aceptación de estos procesos. Pero voy a dejar aquí mi reflexión para no tomar más tiempo de mis compañeras en el panel y compañeros en el panel. Y agradezco muchísimo esta invitación a reflexionar sobre este reporte muy valioso y reconozco y aprecio mucho la investigación de campo y el monitoreo de Redodem. Muchas felicidades. Muchas gracias, Luisi. Quisiera recalcar esto que decía sobre la relevancia del informe en clave de cómo documenta y visibiliza la forma en que estas políticas migratorias restrictivas, justo como la externalización, pues están atravesando las vidas y los cuerpos de las personas y familias migrantes. Y sin duda eso es algo que nadie como los albergues, las casas y los comedores nos puede contar, pues porque finalmente es su cotidianidad. Y es que creo que la complejización más bien, es que la contención de la migración se ha complejizado y se ha diversificado tanto que a veces parece como un fenómeno muy difuso, ¿no? Y la realidad es que tiene efectos, pues, tremendamente deshumanizantes. Muchas gracias, Luisi, por tus reflexiones. Ahora quisiéramos pasar con Adam Isaacson. Él ha trabajado en defensa, seguridad y consolidación de la paz en América Latina desde 1994. Actualmente dirige el programa de supervisión de defensa de WOLA, que es la organización en Washington para América Latina, si no me equivoco, Adam. Y actualmente también este programa monitorea la cooperación de Estados Unidos con las fuerzas de seguridad de América Latina, así como otras tendencias de seguridad. Muchísimas gracias por estar acá, Adam. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, y gracias a todo el equipo de RedoDem por otra vez hacer un informe riguroso, creíble, realmente de referencia para todos nosotros. Y bueno, mientras tanto, voy a compartir mi pantalla porque yo también hice algunos audiovisuales. Espero que puedan verlos. Bueno, el informe sí habla principalmente de lo que pasó en 2024, que ya parece la historia anciana para los que estamos viviendo la época de Trump aquí en Washington, pero hay que ver bien lo que pasó. El 2024 estaban ya saliendo de lo que era un año récord de llegadas de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Esos son todos los meses de las capturas de la patrulla fronteriza desde el inicio de 2022. Y como ven, había como un gran aumento durante el gobierno de Biden, durante la pandemia de migrantes, como todos ustedes ya saben. En Estados Unidos, la respuesta política no era, bueno, algunos de esa gente deben tener necesidades fuertes de protección y asilo. Debemos mejorar nuestro sistema de adjudicación que está tan sobrecargado. O no se dijo, esto es lo que necesita nuestro mercado laboral. No, lo que decía en ese momento en la conversación política en ambos partidos era, tenemos que parar este caos en la frontera. Um, pues el sentimiento antimigrante es una fuerza poderosa en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, que es un país de migrantes. Me imagino que se siente a veces en México también. Pero 2024 fue un año electoral y hubo una presión electoral muy fuerte de hacer algo para parar ese flujo incrementado de migrantes en la frontera. Entonces, 2023, diciembre de 2023 fue el mes récord del año récord. En ese momento, algunos de ustedes se acuerdan que el Instituto Mexicano de Inmigraciones dijo que se les acaba la plata, ya había terminado el título 42. Y el gobierno de Biden hace dos cosas en ese mes. Cierra varias de las garitas, los cruces oficiales, diciendo que no necesitamos ese personal para procesar a los buscadores de asilo que están cruzando entre los cruces oficiales. Entonces vamos a cerrar algunos cruces. Eso tenía un impacto fuerte económico dentro de México. También 2 días después de la Navidad enviaron los secretarios de Estado y de Seguridad Interna, Homeland, a la Ciudad de México para hablar con AMLO, para pedir que haga más. Y México, sí, en el año 2024 hace más. Ah, una cosa es que incrementa a niveles más que históricos la frecuencia y la cantidad de sus detenciones, sus encuentros, lo que quieren llamarlos, capturas de migrantes en suelo mexicano. Se ve ese incremento empezando en la segunda mitad de 2023 y alcanzando un pico en 2024. A la misma vez se dejan de entregar las tarjetas humanitarias y se empieza, no, se intensifica esa política ya existente de enviar a migrantes del norte, de otros de terceros países, del norte al sur del país, haciendo como una clase de carrusel de buses a Chiapas, a Tabasco y otros lugares en el sur. Y Mumi documentó en ese momento más o menos 10,000 o más personas llevadas en esos camiones durante casi todos los meses de 2024. Y el resultado de esa arremetida fue un descenso importante en las llegadas de migrantes o las capturas de la patrulla fronteriza de migrantes en la frontera. Cayó en la mitad entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Mientras tanto, y quedaba así durante toda la primavera de 2024, mientras se calentaba la campaña política en Estados Unidos. En ese momento, el gobierno de Biden estaba buscando ah, hacer restricciones históricas al derecho de buscar asilo en Estados Unidos para tratar de alejarle el tema de Biden y después de Harris
de este tema de lo que estaba pasando en la frontera. Y pues, ¿por qué es tanto énfasis en asilo? Porque nuestras leyes hacen muy difícil ser un migrante económico, hacen muy difícil ingresar un programa de refugiados desde su propio país o desde el exterior. Son muy limitadas esas oportunidades. Pero lo que dice desde una ley que se aprobó en 1980, que si usted ya está en suelo de Estados Unidos, ya llegó y tiene temor de ser devuelto, tiene el derecho a debido proceso. Um, pero Estados Unidos ha mantenido ese derecho más o menos, pero nunca ha construido una infraestructura para adjudicación de esos reclamos de protección. Entonces, el debido proceso es algo que dura años para hacerse. Es demasiado pequeño el sistema de adjudicación. Y eso también ha creado un incentivo para entonces correr el gran peligro de cruzar todo el continente, cruzar todo México para pisar suelo de Estados Unidos y entregarse diciendo que tiene miedo de volver. Y aún con demócratas en el poder, el Partido Demócrata en el poder, que ahora no están, ha sido imposible políticamente um, a sacar adelante alternativas al asilo, que sigue siendo la mejor opción para casi todos. Más permisos de trabajo temporales, no. Más cupos en el sistema de refugiados, un poco más, pero realmente no. La realidad política es que es la razón por que tantas personas están haciendo ese recorrido tan peligroso para llegar a Estados Unidos. Pues en junio de 2024, el gobierno de Biden hizo una nueva reglamentación, nueva regla, diciendo que la gente que llega entre los cruces oficiales de forma irregular ya no pueden gozar de asilo, no pueden pedir asilo, van a ser devueltos. Y como resultado de eso, en junio y julio de 2024, la migración o las capturas de la patrulla fronteriza se cortaron otra vez a la mitad, como la cuarta parte de lo que eran en diciembre de 2023. Entonces, ustedes en México estaban viendo un flujo menor de familias, de niños, de personas con temor en sus albergues. Eso porque esos dos cambios de política en México y Estados Unidos, esos dos crackdowns, como decimos en inglés, estaban pasando a la misma vez. Pues el gobierno de Biden sí mantenía otra opción para los cruces oficiales, el programa CBP-1, que ustedes conocen muy bien, que dieron una opción de registrarse a 1,450 personas cada mes, un número que no se incrementó durante los últimos años del gobierno de Biden. Pues mientras tanto, en la segunda mitad de 2024, la cifra de migrantes llegando a los Estados Unidos seguía bajando lentamente, pero mientras tanto, el candidato Trump estaba prometiendo un crackdown aún más fuerte, algo más fuerte con una campaña de deportaciones masivas. Mire, no todos en Estados Unidos, incluso los latinos que votaron por Trump en mayores lugares que en 2020, no todos estaban a favor de deportaciones masivas, pero muchos dijeron que la caos en la frontera y la migración descontrolada, todo entre comillas, fue un gran factor en su voto por Trump. Y pues Trump llega en enero y declara inmediatamente que hay una invasión, una emergencia en la frontera, que los migrantes son invasores y suspende el derecho al asilo. Están ya bloqueando a todos, enviando a todos a sus países de origen o a México. Y ya no están dejando entrar a Estados Unidos para esperar sus casos de asilo. El azul y el verde eran de los capturados por la patrulla fronteriza, los que liberaron dentro de Estados Unidos. Eso ha caído a cero en los últimos meses. Casi nadie es liberado ahora. El programa CBP-1 para abruptamente. Envían a militares a la frontera. Y no voy a hablar de toda la larga lista de programas que se han implementado desde enero, porque puedo pasar toda la tarde, pero
ya hay un clima de temor muy fuerte en Estados Unidos con el incremento de los operativos de ICE en el interior de Estados Unidos, no tanto en la frontera. Y eso sin hablar del SECOT, de Guantánamo, de enviar a personas a Sudán y Uganda. Son otras cosas. Pero lo que pasa es que sí, las capturas de la patrulla fronteriza en la frontera, las llegadas de inmigrantes caen aún más desde febrero, a niveles que no hemos visto desde mediados de los años 60. Como 5,000, menos que 5,000 personas en julio, que son de los niveles de 1965. Y la atención ya va con tantas deportaciones que están por hacerse, la atención se traslada un poco a la migración hacia el sur y a las deportaciones. Hay más personas abandonando su esfuerzo de ir a los Estados Unidos, algunos quedándose en México, algunos volviendo a Sudamérica, que ustedes están viendo, y muchos, no sabemos cuántos, saliendo voluntariamente, pero puede ser, esa cifra puede ser en los millones ahora, más que 1 millón, que es realmente increíble en cuestión de meses. También hay muchas personas deportadas del interior de Estados Unidos por las redadas de ICE. Algo que no hemos visto desde México no parece algo muy grande, porque todavía no hemos visto. Bueno, antes de hablar de eso, esa gente que los capturan en el interior de Estados Unidos no es como alguien que acaba de llegar a la frontera, son gente que tienen vidas en Estados Unidos, han pasado años, décadas en Estados Unidos, ya son casi gringos y los están enviando a México y otros países. Pero parece, bueno, esos son los deportados que registra México en la frontera o en sus, bueno, de ciudadanos mexicanos. Y parece un poco menos, aunque está incrementando ahora, un poco menos que en los años anteriores. Y eso es porque están llegando tan poca gente a la frontera. Gran parte de los que están llegando ahora, mucho más que antes, son gente que era capturada en Chicago, en Filadelfia, en New Jersey, en otros lugares del interior de Estados Unidos. Um, yo creo que, fuertemente creo, que ese número, esa cifra se va a incrementar fuertemente en los próximos meses. ICE tiene de la Casa Blanca una cuota diaria de 3,000 capturas por día, que no ha alcanzado todavía, pero están en marcha para hacerlo. Esto sería 1 millón de personas capturadas y deportadas cada año. Ah, a principios de julio se aprobó un proyecto de ley que da a ICE y la Border más que 170 mil millones de dólares para los próximos 4 años. El presupuesto de deportación a esos aviones y todo se incrementa en 5 veces. El presupuesto de detención se incrementa en más que 4 veces. El personal de ICE se va a más que duplicar y están reclutando como locos en este momento. Va a haber mucho más deportados. Y lo digo fuertemente, varios de ellos probablemente llegando a albergues, especialmente en la frontera, pero también, como ven en el rojo aquí, a Tapachula y a Villahermosa en el sur del país por avión también. Van a haber mucha más presión sobre el sistema de albergues. Entonces, ¿qué significa? Bueno, eso es como se ve desde Estados Unidos. Desde México necesitamos que el gobierno de México colabore más con transparencia sobre lo que está pasando. Ah, esperamos tenemos que saber cuáles son sus acuerdos con Estados Unidos para recibir migrantes, especialmente de terceros países. No los vemos y casi no tenemos cifras, con la excepción de cuando Claudia Sheinbaum dice algo en una mañanera. Necesitamos que México trabaje más de mano con las redes de albergues como ustedes, especialmente cuando llegan más ciudadanos mexicanos. El gobierno mexicano necesita ser más abierto sobre lo que está pasando con los ciudadanos no mexicanos y dándoles más oportunidades de buscar protección dentro de México. El Comar tiene que resucitarse y ser más eficaz porque y ahora ni siquiera sabemos cuántas aplicaciones están recibiendo. El gobierno mexicano necesita hacer muchísimo más. Ustedes ya tienen las cifras de extorsiones, de secuestros que cuentan con colaboración de oficiales corruptos. Tienen que hacer mucho más para castigar esa colusión y incrementar la probabilidad del castigo para reducir esos ejemplos. Y también
México necesita facilitar acceso a, a investigadores como nosotros y muchos más de Estados Unidos. Gente devuelta por Estados Unidos que dice que cuando estaban en poder de ICE, cuando estaban en detención, siendo deportados, que sufrieron abusos a manos de ICE o a manos de sus contratistas. Ahora México no está haciendo nada para facilitar acceso a esos testimonios, pero es importante y es el interés del Estado de México mejorar la probabilidad de hacer esas denuncias, esas investigaciones y esas rendiciones de cuentas. Perdona si me extendí demasiado, pero gracias, muchas gracias por escuchar y por invitarme. Al contrario, Adam, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también por esta perspectiva ampliada que nos compartes en clave de entender cómo se engarzan la externalización de fronteras y el desmantelamiento de los sistemas de asilo en la región. Sin duda no son estrategias nuevas, pero la llegada de Trump, la eliminación total del asilo y el reforzamiento militar, pues marcan un hito definitivamente, ¿no? Las personas migrantes se quedan sin mecanismos de resguardo. Gracias por tu participación. Ahora le voy a dar la palabra a Gaby Oviedo. Eh, Gabriela Oviedo es una abogada ecuatoriana por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente trabaja como coordinadora del equipo de movilidad humana en el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, si no me estoy equivocando, Gaby. Tiene 10 años de experiencia en litigio e incidencia internacional para la protección de derechos en Centroamérica, México y Sudamérica. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Y pues, bueno, yo no hice una presentación como tal, pero me habían pedido que comente dos temas importantes. Primero, cómo se traduce a nivel regional la disminución en los ingresos reportados entre 2023 y 2024. Ya yo quería agregar dos temas importantes. Durante 2023 y 2024, algo que Adam ya decía y que ha ido avanzando son las políticas de externalización de fronteras con el gobierno de Biden. Pero estas políticas, sobre todo en países como Costa Rica, Colombia o Guatemala, presentaron nuevas formas de externalización de fronteras como fueron las oficinas de movilidad segura. ¿Qué hizo esto? Es decir, estas oficinas representaban para estos tres países espacios donde las personas que tenían interés o necesidad de trasladarse hacia Estados Unidos utilizaban estos mecanismos o solicitaban en las oficinas de movilidad segura protección internacional o algún tipo de visa migratoria. Estas oficinas fueron administradas por OIM y por ACNUR en los tres países y la lectura que tenemos de informes de sociedad civil, como por ejemplo de Justicia u otras organizaciones de sociedad civil, es que estas oficinas generaron en un principio una expectativa de quedarse en el lugar de origen como una forma de tránsito, como una forma para evitar otras rutas migratorias que implicarían transitar hacia México o hacia otros países. En específico, y la lectura que se tuvo de estas oficinas de movilidad segura es que tenían las mismas falencias que tienen los procesos de reconocimiento de refugio, así como otras falencias relacionadas al debido proceso, la asistencia humanitaria y la atención psicosocial y emocional. Esto permeó un poco las expectativas del tránsito migratorio, sobre todo en países donde Costa Rica o Colombia, personas venezolanas o nicaragüenses decidían no iniciar el trayecto hacia Estados Unidos, esperando que a través de las oficinas de movilidad segura se genere una propuesta efectiva donde puedan ser reasentados o relocalizados en Estados Unidos sin exponerse a los riesgos que ya el informe de la Redodem claramente explica y explicó. En este sentido, yo quiero ser muy clara y explicar que a nivel regional estas apuestas temporales sí significaron una nueva forma de externalización de fronteras, pero también cambiaron un poco las dinámicas a nivel local sobre el acceso a asilo y refugio. Parecía ser que la mayoría de personas preferían retirarse
el refugio en países como en Costa Rica o Colombia con el fin de poder acceder a las oficinas de movilidad segura. Pero la misma criminalización de la movilidad humana lo que hizo es que en general estas personas y la criminalización y la politización de la migración y de la movilidad humana, lo por Biden inmediatamente a finales de 2024 deje de funcionar y deje a muchas familias y personas con estas expectativas de ser reasentadas o relocalizadas. Incluso se han documentado casos de personas que tenían pasajes para ser relocalizados a Estados Unidos y de un día para otro estos grupos familiares ya no pudieron viajar. ¿Cuál es la lectura de este tipo de propuestas y cómo estas impactan también los ingresos reportados por la Redodem? Primero, los grupos familiares desean tener un tránsito migratorio seguro y eficaz, pero lamentablemente las alternativas que se están dando y que se han evidenciado o que se eliminaron siempre se centraban en evitar y disminuir los flujos migratorios. Es decir, continuamos con políticas de contención migratorias. En segundo lugar, es importante notar que las características de las oficinas de movilidad segura, así como el aumento de los cierres fronterizos a finales de 2024, sobre todo en Panamá, se enmarcan en un contexto donde la migración se vuelve algo político. Vemos tanto en las narrativas de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, distintos discursos o narrativas desde autoridades como los presidentes, candidatos presidenciales y demás, donde la migración se vuelve uno de los objetivos de persuasión dentro del discurso político. Es decir, en Panamá jugó un rol muy específico el tema del Darién y cómo este podría jugar un impacto ineficaz hacia Estados Unidos y una crítica al gobierno anterior frente al nuevo gobierno. Otra de las preguntas que me solicitaron es, en este panorama que estamos viendo, es decir, una disminución en el flujo de tránsito regular por los ingresos que van por los distintos albergues de la Redodem, lo que se observa y que es muy interesante es que en países como Costa Rica, Panamá y Colombia se ha comenzado a ver un flujo inverso. A partir de la llegada de Donald Trump y las políticas que Adam explicó, se ha comenzado a visibilizar personas que, de forma forzada, deciden trasladarse ahora desde norte a sur, decir, desde México hacia sus países de origen, con el fin de poder regresar, pues han visto que la alternativa de llegar a Estados Unidos ha disminuido. Y esto ya se comenzó a ver a finales de 2024, cuando las elecciones de Estados Unidos, las narrativas criminalizantes, hacían que las familias, los grupos familiares y las distintas personas que están en tránsito migratorio no tengan la certeza de si continuar o detenerse. En Costa Rica, por ejemplo, se establecieron altos flujos en Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, de personas que estaban esperando el resultado de las elecciones en Estados Unidos previo a decidir si continuar o no continuar el trayecto migratorio. Y las personas que comenzaron forzadamente a desplazarse dentro de este flujo inverso son perfiles, como ya se ha observado en México, de alta vulnerabilidad, que tanto en su proceso de ida, es decir, de sur a norte, como de regreso, de norte a sur, están experimentando graves violaciones de derechos humanos que se agravan por la falta de atención estatal. Hemos observado específicamente que en países como Panamá o Costa Rica hay un intento claro de continuar y hacer que este flujo inverso no se quede en esos países y se devuelva a través de políticas desde devoluciones en caliente, pushbacks, todo esto con el fin de continuar con esta narrativa de que la responsabilidad estatal frente a los distintos flujos migratorios no existe. Y esto es realmente peligroso porque hemos visto que el impacto de Donald Trump en la región ha premiado de dos maneras específicas. Uno, las narrativas se han replicado, es decir, tanto en la ida
como en el regreso, se ha documentado en varios espacios cómo las personas explican que han sufrido de perfilamiento racial, actitudes discriminatorias, violencia racial en los distintos países con argumentos dichos por el presidente Trump. Desde si eres venezolano, eres del Tren de Aragua, si eres de este país. Y del otro lado, dentro de este flujo inverso, se observa entonces también nuevas prácticas diversas que van desde la detención migratoria en países que no realizaban este tipo de detenciones, los pushbacks y sobre todo el uso de nuevas rutas, incluso más peligrosas, como puede ser rutas marítimas desde Panamá hacia Colombia, con el fin de regresar a Sudamérica. Todo esto en un contexto y en un entorno que varias organizaciones de sociedad civil han calificado como un entorno torturante. Y quiero ser clara de eso, porque la disminución en los ingresos reportados en los albergues entre 2023 y 2024, así como las cifras actuales de las violaciones de derechos humanos, nos traduce en que el entorno en el que los países están recibiendo a las personas es un entorno de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y eso hace que ellas busquen exponerse a nuevas rutas de tránsito que los ponen a merced de crimen organizado y de otras violaciones de derechos humanos que surgen a partir de estas rutas. Y las políticas que se han ido implementando desde 2023-2024, además de ser políticas temporales que resultaron ineficaces, generaron confusión, falta de acceso a la información y sobre todo desesperanza en las personas. Por eso quiero retomar de nuevo la importancia que tiene este informe en demostrar espacios seguros de protección, en demostrar las vulneraciones de derechos humanos, pero también en verificar los datos y las estadísticas necesarias para soportar que la movilidad humana continuará pasando y que es necesario la protección de estos derechos desde un rol protector y de esperanza y no un rol de disuasión migratoria, porque lo que hemos visto es que estas políticas lo que generan es rutas más peligrosas, políticas donde nuevos países comienzan a cerrarse e incluso países de Centroamérica comienzan a tomar un rol activo en la desaparición forzada de personas, en la detención migratoria y en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes sobre personas que han recorrido medio continente de ida y de vuelta. Eso sería. Muchas gracias, Gaby, por lo que nos compartes. Pues eso, mayor estancamiento y precarización en los países de origen. Las personas están enfrentando a fronteras más cerradas y riesgos crecientes en el tránsito. Pareciera que de pronto desde Centroamérica la lectura es completamente desesperanzadora, ¿no? Aumentan las personas atrapadas en las rutas intermedias o incluso siendo forzadas a regresar a contextos de los que vienen huyendo, contextos de violencia, de pobreza, de persecución. Y lo que vemos es que las opciones de asilo y movilidad se siguen cerrando, acompañadas además de pues estas violencias que ya nos contaba Gaby, ¿no? Detención migratoria en sus múltiples formas, perfilamiento racial, separación familiar y cada vez más violencias graves como tortura y desaparición. Y sin embargo, también recuperar esta última idea de Gaby respecto a que en los albergues, en las casas del migrante, en las redes de solidaridad internacionales donde la esperanza se mantiene. Muchas gracias, Gaby. Ya para ir cerrando nuestro panel de diálogo, le voy a dar la palabra a nuestra última participante. Ella es Elena Olea. Elena es abogada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con experiencia en incidencia y litigio ante organismos intergubernamentales y gobiernos, y actualmente es vicedirectora de programas de Alianza Américas. Muchas gracias, Elena, bienvenida. Tienes la voz. Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente quiero agradecerles la invitación. Me da muchísimo gusto poder estar hoy aquí con ustedes porque el informe de la REDODEM es, como lo han reiterado varias de las personas que me antecedieron, un recurso muy útil, un insumo fundamental
para entender las dinámicas de la migración a través del territorio mexicano. Y yo quiero además destacar que es absolutamente admirable cómo una red de albergues no solamente está ofreciendo atención a las personas, sino que además está haciendo un esfuerzo gigante en documentar a las personas que está atendiendo, en entender cuáles son las razones por las que migran, qué violaciones de derechos sufren en la ruta, en el trayecto migratorio. Y así que yo quiero destacar y felicitar por este gran esfuerzo. Y quiero además insistir en el valor del trabajo en red, el poder y el sentido que tiene que los albergues trabajen de esta forma coordinada, documentando lo que está pasando, analizando también los tránsitos de uno a otro albergue, identificando las rutas más frecuentes. En este sentido, a mi juicio, este informe es un documento de consulta obligatoria para todos los que trabajamos en la región, para todas las personas y organizaciones que tratamos de entender lo que está sucediendo. Yo quisiera destacar puntos específicos que a mí me llamaron la atención del informe. El primero punto que me llama muchísimo la atención y me genera mucha preocupación y que quiero compartir con ustedes y quiero justamente leer una cita del informe es: las políticas de los gobiernos en la región están empecinadas contra toda evidencia en asumir que la migración es un problema por combatir y no una realidad social a gestionar. Han trastocado los trayectos migratorios de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, provocando mayor vulnerabilidad, desprotección y violación a sus derechos humanos. Esto es un elemento central que el informe puede mencionar. Esta es una cita del informe porque tienen la evidencia para respaldar estos hechos. Y a mí me parece que es particularmente preocupante observar cómo esa política de externalización de fronteras, que también mencionaban personas que me antecedieron, lo que está llevando en la práctica es que México está supeditando su política migratoria a las imposiciones de Estados Unidos. Y lo está haciendo mediante la contención en la detención, mediante los retenes migratorios, mediante devoluciones arbitrarias y controles en trenes y autobuses. Esto es particularmente grave porque lo que estamos observando es que están llegando menos personas a los albergues, de acuerdo a la información que tienen los albergues, pero la unidad de política migratoria revela otras cifras. Lo que vemos aquí es una política deliberada del Estado mexicano para evitar que las personas en la ruta migratoria puedan llegar a un lugar seguro, a un lugar donde pueden recibir una comida caliente, donde pueden atender una necesidad de salud, donde en muchos casos pueden pernoctar la noche, donde les ofrecen esas condiciones de seguridad. Al evitar que lleguen a estos pequeños pero gigantes espacios de protección, están obligando a las personas a mayores condiciones de riesgo. Y por lo mismo, no es sorprendente que las mismas estadísticas que presenta el informe confirmen el tipo de violencia que las personas sufren en la ruta migratoria. Entonces, yo creo que este informe es también un llamado a que desde las organizaciones y los diversos actores insistamos en el inmenso valor y necesidad de este trabajo humanitario, del trabajo de los albergues, y que se permita que las personas lleguen allí y más que retener, disuadir, cambiar la ruta migratoria, justamente se ayude a que las personas lleguen a ese nivel mínimo de protección. Por supuesto, también invita a preguntarse cuál es el rol, digamos, de colaboración de las mismas autoridades migratorias con otros actores criminales, porque casi que evitan que las personas lleguen donde pueden encontrar esa protección una noche, esa asistencia humanitaria momentánea, y las empujan hacia los actores criminales. Yo creo que esto, por lo tanto, es muy preocupante y nos lleva también a cuestionar si aquí lo que está haciendo el gobierno mexicano es esperando mantener su situación económica preferencial como vecino de Estados Unidos, haciendo un guiño a lo que Estados Unidos le está imponiendo a expensas de los derechos humanos de las personas migrantes, de las personas más vulnerables en la ruta migratoria, como este informe también lo confirma.
Y me parece que es muy importante ese elemento. Yo creo que es una razón de peso para leer eh, el informe, que invita a otras preguntas más de forma sobre la legalidad y la constitucionalidad de muchas de estas políticas, de los retenes, de las restricciones en la movilidad en autobuses, de muchas de estas otras medidas. Otros elementos que quiero destacar, que están vinculados también con por supuesto, la externalización de la política migratoria estadounidense. Preeminencia de Centroamérica, a pesar de todo, en la presencia de personas en los albergues. Claramente, Honduras sigue siendo el país de una nacionalidad más alta, que nos debiese llevar a todos a preguntar qué está pasando en Honduras, qué está pasando con la protección y el acceso a derechos económicos y sociales, las opciones de empleo, la protección contra la violencia. ¿Por qué Honduras sigue expulsando a su población en estos números? Sobre todo a puertas de elecciones en este país, creo que es un dato muy importante. Segundo, cómo aumenta la presencia de la migración suramericana y cómo vemos que la violencia es un factor central que está expulsando sobre todo a personas provenientes de Ecuador, de Perú y de Colombia, en ese orden. Pero también vemos cómo se va consolidando México también como esta ruta de ingreso por la frontera sur de migración extrarregional en el sentido más amplio, es decir, con migración asiática y africana. Yo creo que estos son otros elementos importantes que también nos cuentan, como el informe lo presenta, los desafíos que significa para la atención en términos de acceso lingüístico y diversidad cultural y religiosa. Creo que esos son elementos muy importantes. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Esto cómo se relaciona? Y agradezco haber intervenido después de Adam Isaacson porque es muy importante pensar esto cómo se relaciona con la aplicación, el acceso a través de la aplicación CBP1 y cómo los cambios en donde era posible solicitar la cita con esa aplicación también muestran algunas variaciones de presencia de personas en albergues en el sur o en el norte del país. Creo que eso es otro elemento muy importante a considerar. Y también el parol humanitario. Es interesante observar ese pequeño aumento en la población nicaragüense por el parol humanitario que para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que también, por supuesto, está relacionado con el aumento de la población venezolana en grandes números y también de más núcleos familiares cubanos. Creo que todos esos son elementos claves para entender cómo unos cambios en la política estadounidense tuvieron este impacto en la ruta. Y quiero subrayar en este momento lo valioso que eran programas que permitían el ingreso autorizado de personas. Haber terminado sus programas ha cerrado la ruta para opciones de migración autorizada al país, sobre todo de población en particulares condiciones de vulnerabilidad. Esta es una gran pérdida. Yo hago una autocrítica que tal vez no celebramos lo suficiente estos programas cuando estaban vigentes con todos los cuestionamientos en su aplicación y todas las debilidades, pero eso me parece importante. Brevemente quiero referirme a las razones o motivos de la migración y aquí lo que vemos es que los motivos socioeconómicos siguen siendo la principal razón. Es verdad que hay una disminución del 2023 al 2024, pero esto es particularmente grave y al contrario vemos un ligero aumento en la violencia no doméstica como otra razón que obliga a las personas a migrar. Los motivos personales crecen ampliamente, esta es una categoría bastante amplia, y la violencia doméstica también aumentó ligeramente. Las razones climáticas o medioambientales disminuyeron también. Y me parece que es importante destacar dentro de las razones socioeconómicas dos elementos claves, el acceso a la salud y el acceso al empleo. Y cómo la importancia de que volvamos a discutir, a pesar del difícil contexto, pero relevar que la migración se aborda, como lo decía la cita que leí al comienzo, abordando las causas de la migración. Y si los factores están el acceso a la salud y el empleo, es allí a donde debieran abocarse las políticas y definitivamente la necesidad de programas mucho más ambiciosos, mejor financiados, de manera que las personas no estén viéndose obligadas a migrar.
Creo que preocupa también el bajísimo nivel de escolaridad de las personas que están migrando y que el informe lo documenta bastante bien, sobre todo entre la población masculina. Hay un porcentaje significativo de personas que no terminaron la educación media. Finalmente, y sé que estoy corriendo con el tiempo, quiero destacar que las mujeres en la ruta migratoria viven más violencia sobre su libertad y sus cuerpos, mientras que los hombres sufren más violencia patrimonial. Es decir, a ellos los roban, a ellas las secuestran, ellas sufren violencia sexual. Y eso me parece que es un elemento clave que también tenemos que denunciar mejor y por lo tanto la necesidad de protección y el lugar de los albergues. Otro elemento que me llama también poderosamente la atención es que las mujeres refieren a haber sufrido violencia en espacios laborales, públicos, en espacios comunitarios, incluso violencia sexual en sus vidas. Pero eso no es el factor detonante del periodo más reciente que las llevó a migrar. Es decir, tenemos muchas mujeres que están migrando con la esperanza de no continuar sufriendo violencia, pero que haber sufrido violencia casi que se volvió parte de sus condiciones de vida en el país de origen. Yo creo que esto es otro elemento que me parece fundamental destacar. Otros cambios importantes, las personas refieren haber sufrido más violencia en México, en Chiapas, en Ciudad de México, en Oaxaca y en Sinaloa. Disminuyeron los reportes de violencia significativamente en Veracruz y en Ciudad de México, lo cual son dos elementos positivos. Y para cerrar, yo creo que lo que el informe nos está mostrando son cambios significativos en los patrones migratorios. Se redujo el número de personas que transitan, pero se extiende el tiempo de estadía. También vemos la consolidación de la migración familiar y también muchísima incertidumbre ante los cambios de política migratoria. Las cifras, cuando vemos los aumentos y las bajas, entendemos cómo hay una correlación también con la política estadounidense. Todos estos cambios lo que está llevando a los albergues es a que se adapten ante las nuevas necesidades y realidades de la migración en la región. Y una vez más, yo estoy segura que vamos a ver la creatividad y la resiliencia para responder a más migración familiar, más estadía de mediano o largo plazo y mucha más incertidumbre en la ruta migratoria. Felicitaciones, Redodem, e invito a todas las personas a que realmente lean este informe, que estoy seguro que es una gran fuente de ideas y de reflexiones para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por esta lectura panorámica del informe que nos ofreces, que nos da ya como pues la introducción efectivamente para que se antoje mucho más leerlo. Estamos ya rumbo al cierre. Nada más desde acá quisiéramos preguntarle a Luisi si en un par de minutitos nos pudiera compartir esto que nos decía sobre su mirada del informe en términos metodológicos. No sé, Luisi, si 2, 3 minutitos te alcanzan para luego ya cerrar. Bueno, algo que más bien como una nota de apreciación es la seriedad con la que se practica la reflexividad en el reporte y en el monitoreo que hace Redodem y que da soporte a este trabajo de investigación. Me parece que es muy notable en las consideraciones éticas que conciernen a cómo aplican sus instrumentos de recolección de información, pero también en las muchas reflexiones que están en el reporte respecto a las razones por las cuales se acercan muy pocas personas a los albergues de la red cuando provienen de África y Asia, y lo que esto está implicando últimamente como desafío para los albergues en términos de atención, de reglas de convivencia. eh, y yo personalmente agradezco como investigadora que el equipo de investigación de Redodem se posicione a la vanguardia de estas cuestiones éticas en la metodología, no solo con rigor, sino con mucha reflexividad. Y otra cosa que me surgía era
que el análisis de datos de las rutas que sugiere el reporte me parece interesantísimo porque sugiere muchas preguntas para mayor investigación, para profundizar la investigación. Por ejemplo, cómo las políticas subnacionales de estados, entidades federativas en México, las condiciones institucionales y marcos regulatorios en ese nivel subnacional, pero también la densidad de comunicaciones y posiblemente las buenas relaciones entre organizaciones de la sociedad civil están impactando las rutas que deciden las personas migrantes. Pues quizá algunos estados están expulsando a las personas migrantes de su territorio, mientras que otros son más abiertos por esta combinación de variables a permitirles moverse buscando movilidad entre albergues, independientemente de que se observen coincidencias en la dirección al norte. El albergue sí sugiere que unas rutas se usan más que otras y yo creo que esto inspira muchas preguntas de profundización para la investigación. Muchísimas gracias, Luis. Y qué importante, pues justo reconocer los aportes que se hacen también desde sociedad civil a la investigación, no solamente orientada a la incidencia, sino justo a la documentación y, por supuesto, a la memoria histórica. Pues con esto estamos cerrando. Las preguntas que nos fueron, todavía tienen un par de minutitos para dejar preguntas en el chat si es que tuvieran. Las que fueron dejando ya las han ido respondiendo las compañeras de Redodem, pero si hubiera más, por favor háganlo. Como también les dijeron en el chat, el informe ya está disponible y lo pueden encontrar en la página web de la Redodem, que es redodem.org. Esta sesión fue grabada y se compartirá también más adelante. Y bueno, pues desde acá no me queda más que hacer este reconocimiento a los albergues, casas del migrante y comedores de la Redodem que a lo largo de todo el país están acompañando a las personas migrantes. Pero también es necesario decir que, según la documentación que hemos hecho en los últimos años, son las colectividades defensoras de derechos humanos que se encuentran en mayor riesgo, ¿no? Esto, por supuesto, no es casualidad, sino que hay pues una relación de causalidad muy, muy importante, pero también eso nos indica algunos patrones de obligación para el Estado mexicano. Muchísimas gracias a todas, todos ustedes por haberse sumado el día de hoy.